A continuación, con Asmapu, Chunyen Tati Warrior, quiere decir cómo es el Monien, la característica en la Warrior o en la ciudad, como las grandes ciudades como Santiago, Concepción, Temuco, incluido Valparaíso con Villa del Mar, ¿no es cierto? En la ciudad Temuco, el conocimiento mapuche y la historia aparecen por todos los en forma de gratis, murales, letreros, etc. En algunos murales representan el conocimiento transmitiendo por los ancianos y otros representan las luchas y las reivindicaciones. Colores, personas, elementos de la naturaleza, objetos culturales, todos se unen para crear el blanco y el azul y el amarillo, que representa las aguas y las tierras, la lluvia y el sol, y al norte y al sur. El conocimiento mapuche, además, ciertas combinaciones de colores tradicionales, el negro, el curú. Temuco Warrior meo filple web patui mapuche kimun ka mapuche kuifike netamkan rupum meo urin tukelei dungu kamulei adentro pu pustake che nikimun meo chipalu kamulei weichandungu. Ni Huitámporam ni Yel con Filque Ad Ka Fil Keke Dungu Kiñewei Reke Ni Wewen Tuam Kimun
le ligne tati adentro ka youdunguni. Youdunguni. Mira la foto y responde. Come tu facci adentro mulei? Urfo temuku waria meo. Come che le life en u fei dungun. Todos estos murales están en la Universidad de la Frontera. Míralo bien y luego responde las preguntas. Chem ad mulei tu faci puke adentu meo mulelu waria meo. Hei piñe chuchini doi mulen. ¿Qué colores se ven más en los murales? Menciona el color más común en cada uno de ellos. Ejemplo, adentun, quiñe, keluñe, ka. Epu, chemulei facipu adentun meo. Mulei, che, ka, chem, mulei. ¿Qué se ve en estos murales? Se ve gente que más se ve. Ejemplo, mulei. Kula, kimfimi, kiñekeche, mulelu, adentu meo. ¿Conoces algunas de las personas que se ve en los murales? Meli, Chunpei, che, mulelu, kisuke, adentu meo. ¿Qué hace las personas que aparecen en cada mural? Admapos, la característica del moñén. Los primeros abuelos y abuelas
nos enseñaron que nuestro origen está donde desde la tierra, Mapu Meo, Ta Yein, Mapu Ta Choyi Niemu, Fei Meo, Mapuche Ñein. Nacimos de la tierra y la tierra nos parió o de ellas brotamos. Por eso somos mapuche. Sin lugar a duda, esa es la verdad. Por cuanto en algún momento de la historia del universo, nosotros brotamos en esta parte del planeta como resultado. Una fusión que hubo entre Nehuen y Mapu, energía y materia, y en esta fusión se originaron y brotaron antes o después diversas variadas formas de vida, árboles, animales, aves, y en esta fusión ríos, vertientes, peces, insectos, humanos, de la naturaleza, extrayendo los elementos. Con ello, tenemos un tronco común porque nacimos de esa fusión. Lugar, llevamos el mismo Nehuen que en nuestros ADN, el cual nos identifica como hermano e hijo de la tierra. En los transcurridos, los tiempos nuestros, inmensa capacidad e inteligencias en construir
estructurar un mundo propio, una cultura única, extrayendo los elementos de la naturaleza, como los sonidos, melodías que emiten el viento, y todos los que se caracterizan del Wallmapu y el estilo de la vida, costumbres adaptadas al territorio o Wallmapu. Concibieron la existencia de energía que llamaron Kumemonyen y Wedamonyen. Dicha energía opositoras complementarias mantienen el equilibrio en el universo y generan orden en el mundo. Y en el cosmos al que nuestros abuelos denominaron Nien Mapu. Orden cósmico. Descifraron la conformación de la red de la vida y la interacción e interdependencias entre los componentes del Mapu y el universo mapuche. Y para mantener el equilibrio de esa red entre el Che y su mundo natural
entorno social, cultural y territorial. Tuvieron que adoptar los códigos y principios de la propia naturaleza. Establecieron la autorregulación a nivel individual y colectivo, lo cual les permitió lograr el equilibrio y la armonía y la energía con sí mismo y su mundo, transformándose en los últimos, en su única razón de ser como pueblo. No obstante, la mayor preponderancia en esta interrelación la constituye y el mundo espiritual. En su perfecta articulación entre la mente y el cuerpo y el espíritu y las emociones, logrando ser en plenos y armonía, capaces de cuidar y dar salud y bienestar a todo aquello que representan su Mapu en entorno. Tal vez sea esa la razón que el Che se autodominó mapuche. La responsabilidad de proteger todos aquellos integrantes de la naturaleza de ese equilibrio del Cumet Felén.
Hasta aquí ha sido la clase de Mapudungún y está escrito, que siempre menciono, por un gran ñenpín, Armando Marileo Leviu. Ya. Desde el Centro Cultural Municipal de Hualpén, la clase de Mapudungún, hoy en día hemos llegado al tiempo del segundo ciclo. Las clases estarán disponibles en el canal Centro Cultural Municipal YouTube.